En el cumpleaños de mi hija el viernes me dice, ya no ve muy bien ahí, ¿no? Y me mira arriba abajo y me dice, estás rellenito. Yo, "Bueno, estás... Y otras tantas cosas que no las voy a decir por amor a mí mismo. Tengo muy buenas noticias para darles. Muy buenas noticias para darles. En diciembre tuvimos una reunión de presbiterio donde nuestro pastor nos animaba a ser muy sensibles, o a ser más sensibles, mejor dicho, a las cosas del Señor, y agarré un poco esto para mi vida en este tiempo, y quería compartir algunas cosas junto con ustedes. Hay algo maravilloso que nosotros experimentamos desde la fe cristiana, y es la posibilidad de que tenemos de hablar con Dios y de Él hablar con nosotros. Y de eso quería hablar en esta mañana, de la capacidad que tenemos nosotros de poder escuchar la voz de Dios. Y esas son muy buenas noticias, que el Dios, creador, todopoderoso, se fije en nosotros, lleno de líos, dificultades, con un montón de rollos que traemos, y nos pueda hablar a nosotros directamente. Son buenas noticias, ¿no es cierto? Son muy buenas noticias. Y Dios nos habla a nosotros de distintas maneras. Primordialmente, principalmente, nos habla a través de la palabra de Dios, nos habla a través de nuestros pastores. Y hoy quería hacer un énfasis especial a cómo Él nos habla en forma directa a nosotros. Nos habla a nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, cuando les envíe el Espíritu Santo, Él traerá a su mente lo que yo les he dicho. Él nos va a hablar acá en nuestra mente. Nosotros le decimos que es un sentir, como recién dijo María Rosa, tengo un sentir, pero no es un sentimiento, porque también la Biblia nos dice cuidado con los sentimientos, cuidado con las emociones que están en nuestro corazón porque muchas veces son engañosas. Así que quiero yo hablar, cuando hablo de este sentir, estoy hablando de cosas que Dios, que el Espíritu Santo pone aquí en nuestra mente, de cómo Él nos habla. Y Jesús y los apóstoles, y el apóstol Juan en Apocalipsis, y en muchos lugares de la Biblia, dice una frase que quiero usar como latiguillo hoy en este mensaje, y es una frase muy linda que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es casi español, casi gallego esto, ¿no? El que tenga oído para oír, pues que oiga, ¿no es cierto? Que tenga oídos para oír, que oiga. A ver, yo le voy a hacer la pregunta y usted me contesta. ¿El que tiene oídos para oír? Que oiga. Pero todos tenemos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Está en Mateo 11:15, está en Apocalipsis, está en distintos lugares. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Escuchen bien, los adolescentes, jóvenes, los grandes. ¿Por qué es tan importante? Pues también la palabra de Dios nos dice, y nos dice ahí en Juan 8:47, los que son míos escuchan mi voz. Y esto nos da un sentido de pertenencia. Cuando escuchamos la voz de Dios, sabemos que somos parte de Él, que somos parte del cuerpo de Cristo. Esto nos da confianza, porque cuando escuchamos la voz de Dios nos da protección, porque cuando escuchamos la voz de Dios somos más productivos. Algunos esperan a los 50 años, 60 años, entender cuál es el propósito de Dios para con su vida, cuando hoy tal vez vos estás acá y sos un adolescente, tenés 15 años, Dios te puede revelar cuál es el propósito para tu vida. Y eso es una productividad tremenda, es ahorrarse 10, 20, 30 años, 40 años, así, ¡fa! Nos centralizamos en lo que es la voluntad de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando
oímos con un oído especial al Señor. Y claro que en todo esto hay confusión, hay muchas cosas que suceden raras, ¿no? Es cómo sé hoy a la mañana, domingo a la mañana, si esto que vino a mi mente es el resultado de que Dios me está hablando a mi vida o es la pizza del Fortín con la cerveza que me comí ayer a la noche. ¿Cómo sé? Y acá se abre un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Y yo anoté acá como distintos tipos de personas que a lo mejor podemos conocer nosotros. Están los racionalistas, que dicen, este es un título que yo inventé, digamos, los racionalistas, que son los que dicen, no, ya Dios no habla como antes, ya está, ya nos dio la Biblia, ya Dios no habla, ya está, ya pasó. Había un hermano que decía, ¿querés escuchar la voz de Dios audible? Porque vieron que hay personas que dicen, yo quiero escucharlo a Dios, quiero que me hable, quiero escuchar esa voz audible. Y un hermano estaba tan cansado que le dijo, ¿querés escuchar la voz de Dios audiblemente? Sí, lee la Biblia en voz alta. Chao. Listo. No, muchos racionalistas dicen, no, ya está, eso fue para otra época, Dios le tenía que hablar a Moisés, a Abraham, le tenía que hablar. Nosotros ya está, tenemos la palabra de Dios. Eso no está bueno. Por otro lado están los místicos. Hay como dos ahí, yo traté de pensar como que están los místicos pasivos y activos. Los místicos pasivos es los que les gusta estar en la presencia del Señor todo el tiempo, no, pero no pueden dar un espacio para que el Señor interrumpa y diga algo. Y el místico activo es una monadita también, ¿no? Porque es el que dice, yo sentí de Dios de comprar 3 kilos de papa y 2 kilos de zapallito. Y Dios le dice todo el tiempo todas las cosas. Y tampoco creo que sea tan así, porque lo que termina pasando es que estas personas, muchas veces, lo digo con más de 40 años de iglesia, se equivocan. Entonces los demás terminan diciendo, pero ¿cómo? Si Dios te dijo dónde estacionar, cuánto kilo de papa comprar, a quién llama por teléfono y te dijo tantas cosas, como puede ser que no te haya dicho semejante barbaridad que te ocurrió. ¿Me sigue, hermano? Pero yo creo que entre el silencio absoluto, este mensaje yo creo que me van a dar por varios lados, pero yo creo que entre el silencio absoluto y el que el Señor me habla de qué tengo que cocinar, en el medio hay algo que nosotros tenemos que capitalizar para nosotros. Y genera a veces un poquito de confusión, porque ¿y cómo es que Dios habla? Algunos ya tienen la experiencia, otros no. ¿Cómo es que Dios nos habla? Hollywood nos da algunas señales y a veces asociamos que Dios nos habla de esa manera, ¿no? ¿Vieron las películas de Moisés? Oh, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar es santo. ¿No es cierto? Es que no nos podríamos imaginar que diga, pues oye, Moisés, ¿no es cierto? O sea, como que pega más eso, pega más esa onda así grave, ¿no? Más fuerte. Ahora en Hebreos 12, si lo leen bien, el apóstol dice, miren, no esperen más eso, porque eso, no esperen más escucharlo de esa manera, dice Hebreos 12, porque eso fue un momento también muy especial, pero terrorífico. Cuando Dios hablaba, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en esa época, decía que no hable más, había fuego, truenos, era una cosa muy, muy fuerte. Tenía que hablarle a una persona, tenía que estar súper santa, porque es muy fuerte que el Dios del universo, que con una palabra formó los cielos, la tierra, los océanos, pueda dirigirnos la palabra así y no quedar fulminados.
pero sí también el apóstol nos dice que es de otra manera que nos habla, porque nos dio el Espíritu Santo a nosotros, que está en nosotros, que nos revela cómo es Dios y que desea hablarnos directamente. Esta es la buena noticia. Dios quiere hablarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Tienes oído para oír? Oye lo que Dios quiere decirte. Y para eso tomé un texto de la palabra de Dios súper sencillo para compartir un par de principios. Y está en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y es algo muy especial este texto, porque el contexto de este texto es que ya Jesús no está, están los discípulos y están ahí orando y están adorando a Dios. Y les pasa lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 13, versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, y algunos creen que eso es un apodo argentino, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, el apóstol Pablo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Y ahí nacen un montón de historias de lo que sucedió después. Voy a leer solamente una para tener referencia, que dice, por lo menos en mi Biblia el título dice, en Chipre. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron todas las islas hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Quería hacer referencia a esto, que es en la iglesia de Antioquía estaban estas 5 personas y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. El Espíritu Santo se los dijo. ¿Cómo se los dijo? ¿Cómo se los dijo el Espíritu Santo? Bueno, yo no podría dar detalles porque no estuve ahí. Pero a partir de este texto yo quiero como expresar algunas cosas que creo que nos pueden llegar a servir y sensibilizar más en las cosas del Señor. Lo primero que quiero decir es que los cristianos, la iglesia del Señor, esta congregación, nuestro pastor, y yo creo hasta los huesos, de que todo creyente, nacido de nuevo, cristiano, tiene la capacidad de oír la voz de Dios. En Job dice: Dios habla de una manera u otra.
Dios habla de alguna manera u otra, aunque hay gente que no lo escuche y no lo entienda. Dios le habló a Adán, a Abraham, a Moisés, a Jesús, a los discípulos, pero también ha hablado a muchos de nosotros y sigue hablando hoy. Tal vez si eres una persona que vino por primera vez a este lugar, si estás nuevito, has venido un par de veces nada más y no entiendes bien esto y sientes un vacío en tu corazón, sientes que algo está sucediendo a tu alrededor, hay algo que te falta para ser completo, lo que quiero decirte esta mañana es que ese es el Espíritu Santo que está queriendo hablar contigo y te está invitando, como dice la canción que cantamos recién, ven conmigo, ven conmigo. Y para no ir tan lejanos en la Biblia, sabemos también que hay cosas a nuestro alrededor. El pastor tiene este sentir de Dios cuando habla la palabra. Esta iglesia fue fundada por un pastor que sintió de empezar a congregar a un grupo de personas que aman a Dios. Esto fue hace muchos años atrás, fue en la casa de don Eliseo Mingrino, y ahí comenzó, y gracias a que esas personas tuvieron este sentir de Dios, muchos de nosotros hoy estamos acá. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todos tenemos esta capacidad de oírlo. ¿Acaso has pensado en darte un espacio para escucharlo a Dios? ¿Cuánto hace que no estás escuchando esta voz de Dios? Esta experiencia espiritual de Dios en tu vida. También creo que como hijos de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, somos bendecidos más y más y más. Ahora es interesante de este texto que ellos estaban adorando a Dios, estaban ayunando y el Espíritu Santo les dijo que hagan algo, ¿no? O sea, como que no me imagino que Dios nos hable en la propaganda del programa Bailando por un Sueño, ¿no? No me lo imagino, no me lo imagino a Dios interrumpiendo mientras yo estoy mirando leonas, ¿no es cierto? O mientras estoy en el tránsito y que el Señor me llame con un bocinazo. No me lo imagino de esa manera. Evidentemente, cuando nosotros nos tomamos un tiempo con el Señor, es ahí donde el Señor empieza a trabajar con nosotros. Por eso la palabra dice, estén quietos y sepan que yo soy el Señor. Jesús, antes de elegir los discípulos, tomó un tiempo para escuchar al Padre. Jesús en el Getsemaní, antes de pasar por uno de los momentos más críticos de su vida como ser humano, estaba tomándose un tiempo para escuchar al Padre. Evidentemente hay lo que llamamos prácticas espirituales o leer la palabra de Dios, tomarnos un tiempito para estar con el Señor, que es ahí donde el Señor nos habla. Y yo decía al Señor, ¿por qué? Vos podés hablar en todo tiempo, ¿por qué ahí? Y lo que yo entendí que el Señor me dijo es que yo hablo con quienes tienen la capacidad de ordenar un poco su vida para darme prioridad. Si uno no tiene la capacidad de, aunque sea separar 10 minutos en el día para estar con el Señor, ¿qué puede Él hablar? Además de cómo lo hacemos. Yo durante mucho tiempo he tenido mi devocional, he tenido mi manera de leer la Biblia y todo, y orar, Señor, te pido por esto, el otro, el Padre Nuestro, oramos, ¿ok? En el nombre de Jesús, amén. Bye. ¿Y cuándo nos va a hablar si quienes hablan
o quien habla somos nosotros. O sea, yo he orado muchas veces, hermano, para pedir que Dios me hable, pero nunca he guardado silencio. ¿Vieron cómo esas personas, hasta cuando reflexionaba sobre esto, me sentí molesto de mí mismo? Porque vieron esas personas que se acercan para hablar y no te dejan meter un bocadillo. Hablan, se contesta, hablan, se contesta, hablan, se contesta, hablan, se contesta, y te dice, qué bien, qué lindo que es hablar con vos. Vos te quedás, pero no pude meter un bocadillo, nada, ni cómo me sentía, nada. O sea, yo muchas veces, infinidad de veces, he hecho esto. Es decir, bueno, hago muchas cosas y estoy con el Señor, pero no he dado el espacio para que Él hable a mi vida. Y es muy sencillo esto para hacer. Por supuesto que todas las mañanas está más que interesante y es prioridad para nosotros leer la palabra de Dios. Les cuento una experiencia personal que estaba compartiendo el otro día con algunos. Hace varios años yo empecé a leer la Biblia y leerla, si uno lee 2 capítulos por día, uno lee básicamente la Biblia en un año. Así que la Biblia la he leído de tapa a tapa varias veces. Pero el Señor me estuvo guiando este tiempo para no leer volumen, sino leer profundidad. No leer volumen, sino leer profundidad. Y hace 30 días, exactamente 30 días, comencé a leer Romanos 12. Romanos 12. Lunes, Romanos 12 martes, Romanos 12 miércoles, Romanos 12 un sábado, Romanos 12 un domingo, Romanos 12. No podría explicarles cómo a uno lo choquea la palabra de Dios. Ahí en ese texto nos habla de que dejemos que el Señor transforme nuestras vidas. Y no puedo ser capaz de poner en palabras lo que Dios va formando en mí solo por un capítulo de la Biblia. Solo por un capítulo de la Biblia. Darnos la posibilidad de decirle, Señor, aquí estoy. Estoy leyendo esto, ¿qué quieres decirme? Y ahora escucho, ¿no? ¿Qué quieres decirme? Amén. ¿No? ¿Qué quieres decirme? Acá estoy. Hay algo que tengo que corregir, hay algo que tengo que hacer. Escuché la historia de un joven que iba a la obra en construcción, iba media hora antes y se iba con la camioneta, el termo y el mate. Solamente para estar en la camioneta tomando un mate, hablando con el Señor. Hablando con el Señor. Señor, aquí estoy, te escucho. A lo mejor puedes leer cada día un capítulo de la Biblia, Romanos 12, Romanos 8, Primera de Juan, puedes leer Proverbios, tranquilo, despacito, un capítulo, y pedirle, Señor, dime algo que puedo hacer. La semana pasada, orando de esta manera, pasó algo muy particular. Venía, creo que fue la semana pasada que hizo como 40 grados, un calor terrible. Entonces venía con el auto y parados en el semáforo, estaba parado en el semáforo de Avenida San Martín y Mosconi. Ahí hay unas parejitas jóvenes que piden dinero siempre en el auto y están con unos bebés. Hay 2 bebés y una nena chiquita de 4 años. Me indignó la situación por los bebés, 40 grados que estén al sol mientras piden dinero. Bueno, llamé al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hice toda una cuestión ahí en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno, ahí los funcionarios que me atendieron me dijeron, no, eso es explotación infantil, eso hay que denunciarlo. Tenemos la capacidad de ayudarles y podemos hacerlo. Así que, bueno, ahí nos contactamos un par de veces para ver de qué manera se podría hacer, más allá de que uno pueda darle algún dinero
algún dinero como uno puede darle ahí cuando está en el auto. Al otro día, a la mañana, estaba orando y decía, Señor, bueno, acá estoy, ¿quieres decirme algo? Pues te escucho. Y el Señor trajo a mi mente estas personas y me dijo, mira, el sentir que me puso es llevarles algo, o sea, está bien lo que hiciste, pero llévales algo. Entonces yo dije, Señor, qué irónico, ¿no? Porque yo ayer, parece como que es medio irónico esto, porque yo ayer hablé con el gobierno y todo, vos me estás pidiendo que vaya, digamos, ¿no? Anda, esto lo quiero hacer por vos también. Y eso es lo que yo sentí en mi corazón. Entonces, al otro día salí del trabajo, pasé por un chino por ahí, compré gaseosas bien frías, así un calor terrible, gaseosas frías, comida para que puedan prepararse rápido. Estacioné el auto por ahí, fui caminando con las bolsas, pero cuando iba todo contento, caminando con las bolsas, veo que hay otra persona que le lleva bolsas también de comida, ¿no? Entonces, digo, Señor, me mandás a hacer algo que ya otro ya lo está haciendo, y yo sé que lo haces porque me querés enseñar algunas cosas a mí, pero esto es medio raro, porque yo iba un poco con este sentir de decir, acá estoy, Señor, le estoy trayendo algo a ellos, ¿no? Pero ya otro había llevado bolsas y estaban delante mío. Entonces ellos agarraban ahí las bolsas y cuando yo fui, venía con toda una cuestión en mi mente de decir, bueno, ahora les digo que que vengan a la iglesia, que esto, que lo otro. Y cuando estaba ahí, digo, Señor, ¿qué decir? Y el Señor me dice, solo di las palabras que yo voy a poner en tu corazón, en tu boca. Y no puedo explicarlo de una manera más que se lo estoy contando ahora. Cuando vino esa chica, yo le dije, mira, necesito decirte esto. Y ella dice, enseguida agarró las bolsas, pero se quedó mirándome. Digo, hoy a la mañana yo le estaba pidiendo a Dios que Él me hable y Él me trajo a mi mente la imagen tuya. Y lo que Dios quiere decirte en este momento es que Él te manda esto. Yo soy un vehículo nada más, no sé por qué. Él te manda esto simplemente para decirte que te ama. Y esta chica que había recibido las bolsas de otra persona, que había recibido las bolsas rápidas, quedó como electrificada. Porque no eran las bolsas, no era la ayuda que estaba recibiendo, eso era lo de menos. Quedó choqueada por la palabra que recibió. Y Dios tenía un propósito y sigue teniendo un propósito específico porque Él desea tocar nuestros corazones por sobre todas las cosas. Es más lo que yo he recibido de lo que yo he dado. Y el Señor me decía, quien tiene oídos para oír, que oiga, que oiga. Ahora, creo firmemente como cristianos que también debemos ser muy cuidadosos. Debemos ser muy cuidadosos. En la palabra de Dios nos habla de Pedro. Pedro le dice, Jesús está ahí con los discípulos y dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy, que soy yo? Entonces algunos discípulos decían, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Entonces Pedro, con todo ese impulso y su emoción, dice, tú eres el Cristo. Y ahí Jesús queda ahí choqueado y dice, bueno, esto es algo que Dios te ha dado a ti. Y ya textos ahí, casi en la misma conversación, Jesús le dice, bueno, yo voy a morir porque esto es lo que me ha dado la misión que tengo aquí, lo que me ha dado el Padre también para hacer. Y Pedro inmediatamente, como buena idea, le dijo, no, tiene que suceder eso. Y Jesús le dice, no, te reprendo, porque lo que me estás diciendo no viene de Dios, viene de Satanás. Eso quiere decir que en nuestra mente vienen muchas cosas. Incluso pueden venir cosas buenas que no son de Dios. Que no son de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces? Bueno, hay 2 o 3 maneras de chequearlo fácilmente, que es si lo que nosotros
lo que nosotros estamos sintiendo está de acuerdo a la palabra de Dios, si es algo que Jesús haría y si es algo sabio hacer. Una vez cuando era chico, yo pensaba que si agarrábamos todas las ofrendas de la iglesia y las jugábamos a la quinela, podríamos pegar un batacazo y con eso acelerar la construcción de la iglesia. Pero no está en la Biblia, no es un principio cristiano, no lo haría Jesús y evidentemente no es sabio hacerlo. ¿Me explico? Otros que dicen, yo siento algo de Dios, estábamos hablando el otro día almorzando con Víctor, charlando un poquito de esto, y a veces hay hermanos que dicen, yo siento que hay que hacer esto, vos lo tenés que hacer. No, hermano, si Dios te lo dio a vos, es para que vos lo hagas. ¿No es cierto? Yo siento que tengo que tener un grupo de amigos. Eduardo, ¿me armás un grupo para que yo vaya a hablar? Soy mandrake yo, ¿viste? Esto es Dios que va haciendo las cosas. ¿Me explico? ¿Está bien? Más o menos. Bueno, creo que debemos tener cuidado. Y la palabra de Dios nos muestra esto. Estas 5 personas estaban ahí, sintieron que el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé, aparten al apóstol Pablo, envíenlos. Pero ¿qué sigue diciendo? Entonces ellos siguieron orando, siguieron adorando a Dios y luego los enviaron. ¿Acaso eso no es una reconfirmación? ¿Acaso eso no es una reconfirmación? Buscar la confirmación del Señor. Y por último, con esto termino, creo que cuando Dios nos hace experimentar algo así, debemos obedecer inmediatamente. Sino, ¿qué sentido tiene que Él siga hablándonos? Y así ha llegado la iglesia de Dios hasta nuestra época. Jesucristo y la iglesia del Señor hicieron una revolución en el mundo que sigue hasta hoy. A partir de que Jesucristo vino, fue un remolino de cosas que se generaron desde la fe. Personas que aceptaron a Cristo como el Mesías, como el Salvador de sus vidas, pero empezaron a tener un sentir. La palabra de Dios no estaba escrita, tenían los mandamientos, pero empezaron a sentir, Dios dice que debo amar a mi prójimo. ¿Qué puedo hacer? Hay tanta gente enferma tirada por las calles. Y empezaron a nacer los primeros hospitales. Los hospitales son una idea de Dios. De gente que sintió que tenía que hacer algo de Dios y armó los hospitales para albergar a la gente. La revolución de la medicina nace en la fe cristiana. La revolución de los lugares para huérfanos, en los hogares para adultos, nace de la fe cristiana. La revolución educativa, la posibilidad que tenemos de leer, de tener el conocimiento a nuestro alcance, nace de personas que tuvieron un sentir y lo obedecieron. La posibilidad de que tu familia sea transformada, de que en tu trabajo suceda algo, de que impactes, no digo a la humanidad, pero a lo mejor a tu hijo, a tu hija, a tu suegra, tiene que ver con este sentir y con esta obediencia inmediata. No fue fácil para Pablo. Pablo tuvo un montón de líos a partir de esto, pero ¿cómo se sostuvo? Cuando escuchamos algo de Dios, se sostiene. Tenemos pastores aquí en el Presbiterio Nacional. Yo me maravillo. Tenemos una reunión por mes del Presbiterio Nacional, de las más de 40, 50 iglesias, no sé cuántos somos, de cada cantidad de iglesias, de pastores que vienen acá. Ezeiza, Junín, La Plata, Miramar, Mendoza, y que han ido y han abierto un grupo con una palabra. Y uno dice, ¿cómo pueden sostenerse esto? ¿Cómo puede armarse una iglesia no teniendo un terreno, no teniendo gente y vendiendo pan por las calles a las 4 de la mañana con la tremenda rentabilidad que genera vender flautitas y miñoncitos? ¿Quién puede sostener eso?
¿Quién puede sostener continuamente estar predicando en un culto y trayendo palabra? Es el Espíritu Santo que va hablando y que esa palabra hace que uno se sostenga y se sostenga porque Dios me lo dijo, Dios me lo dijo, se sostiene. En los cielos una vez, Dios dijo: ¿a quién enviaré? Jesús escuchó, Jesús escuchó. Le costó mucho a Jesús. Se hizo chiquito, se hizo un ser humano. Dios, el Creador, se hizo un ser humano. Escuchó, costó. Y nos transformó a todos. Yo quiero animarte. Y no sé cómo hacerlo más y de qué manera más linda y de qué manera, si no es por la unción del Señor y que Él esté trayendo revelación a tu vida, de que puedas experimentar en lo inmediato. En lo inmediato es ya. Lo que el Señor quiere decirte, porque Él quiere hablar a tu vida de manera especial y directa. Cierras tus ojos y dices: Señor, aquí estoy. Señor, ¿acaso tengo a alguien que perdonar? ¿Tengo algo que tú quieres que haga? ¿Hay algo que yo tengo que corregir? ¿Qué puedo hacer por tu iglesia, Señor? ¿Qué puedo hacer por tu iglesia? ¿De qué me vale estar donde estoy? ¿Qué puedo hacer por tus cosas, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago, Señor, con mi familia? ¿Qué hago con mis hijos? Señor, dime. Y ahí van a aparecer pensamientos. Tal vez lo interpretes que es tu conciencia, pero cuando estamos en el camino del Señor, nuestra mente es renovada por la sangre de Cristo y es por donde habla el Señor, eso que sientes en tu interior, es el Señor. Es el Señor. A lo mejor te puedes equivocar 1 o 2 veces, pero no puedes, por temor a equivocarte, dejar de escucharlo a Dios. Sería algo terrible en tu vida, una pérdida total, el cerrarse a no practicar esto y no escucharlo a Dios. La próxima vez que Él susurra a tus oídos, verifica el mensaje, haz un compromiso de obedecerlo, toma riesgo, ve para adelante, porque Él quiere una relación muy íntima, muy especial contigo. El que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga.